Hermanos, Dios les bendiga, buenas noches, los saludo con la paz del Señor. Primeramente quiero presentarme, mi nombre es Jonathan, estoy congregando en el Ministerio Casa de Restauración que se encuentra en la REA 98, ahí estamos sirviendo al Señor, ¿no? Y aprovecho para hacer extensa la invitación, ¿no? Cuando finalice el tema de la cuarentena, ¿no? Para que puedan estar acercándose, ¿no? A la casa del Señor, a poder recibir palabra, a poder estar adorando al Señor, a poder estar glorificando y exaltando su nombre, ¿no? Donde escuchamos testimonio del poder de Dios, ¿no? En cada reunión. Así que pronto, cuando pase este tema de la cuarentena, aprovecho para hacer extensa la invitación. También quiero hacer extensa la invitación a aquel que quiera seguirnos por vía YouTube, ¿no? Ahí estamos transmitiendo también. Y se pueden ver, ¿no? Las palabras que compartimos con los hermanos, ¿no? Que comparte el pastor, la pastora, ¿no? Podemos ver las alabanzas, ¿no? De los chicos del grupo de alabanza, ¿no? Que ellos también están transmitiendo, ¿no? Por ese medio. Así que verdaderamente es una bendición poder estar usando la tecnología para transmitir, ¿no? El buen mensaje de este buen Dios que tenemos, ¿no? Así que quería compartir unas palabras con ustedes, que el Señor estuvo hablando a mi vida, ¿no? Y es una palabra que está en el comienzo, en el libro de Génesis. Voy a leer el capítulo 15 y ahí vamos a estar leyendo un par de versículos del capítulo 15. Verdaderamente quería compartir menos versículos, pero es una palabra que verdaderamente yo sé que va a ser de bendición para cada uno de ustedes, así como lo fue para mi vida, ¿no? Así que, bueno, también quiero decirles, si alguno tiene un pedido de oración, que puedan estar haciéndolo, ¿no? Por este medio. Y después vamos a estar orando, ¿no? Con los hermanos, lo compartimos en el grupo, ¿no? Y oramos por las peticiones, ¿no? Sabiendo y apelando, ¿no? Al poder de este buen Dios, porque lo que nosotros no podemos hacer, lo que para nosotros es imposible, nosotros hemos entendido que para Dios es posible. Entonces le pedimos a este buen Dios, ¿no? Que le extienda su mano de poder sobre la situación que fuese, sobre una situación en la familia, quizás una madre que está peleando con sus hijos, ¿no? Con su esposo o con su esposa, ¿no? Aquellos que están necesitando, ¿no? Y que con su propia fuerza llega un momento que no podemos hacer nada nosotros, y ahí clamamos a este buen Dios y le pedimos que tenga misericordia, ¿no? Y que esté obrando, y podemos ver como cada día nos escuchamos testimonios del poder de Dios, de lo que Dios hace. Es algo que no nos adjudicamos nosotros, ninguno de los hermanos ni los pastores, sino que sabemos que la gloria es para Dios y sabemos que Él es quien obra a favor de su pueblo. Cuando nosotros lo reconocemos, le decimos: Señor, yo no lo puedo hacer, yo no puedo hacer nada porque yo soy limitado. Entiendo que el poder de Dios no es limitado. Así que le invito, si alguno tiene una petición, que pueda estar mandándola por este medio, ¿no? Y después estaremos orando por ella. Esta palabra está en el libro de Génesis, el capítulo 15, y lo vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Tiene el título, dice: Dios promete a Abraham un hijo. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo quiero, antes de seguir con esta palabra, ¿no? Porque verdaderamente, como yo lo tomaba, ¿no? Como siempre el pastor nos decía, ¿no? Acá cambiemos el nombre y que podamos poner nuestro nombre. A cada uno que está del otro lado, en vez que Abraham, que pueda poner su nombre. Porque la palabra y las promesas de Dios el día de hoy son para cada uno de nosotros, ¿no? Que apartamos este tiempo, ¿no? Para escuchar lo que Dios quiere decirnos. Entonces, si estás escuchando, no es casualidad, sino es una causa. Por causa de Jesucristo estamos conociendo hoy que Dios tiene una promesa para nosotros. Entonces, que podamos comenzar de nuevo leyendo, pero que podamos poner ahí donde dice Abraham nuestro nombre. Y dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será en sobremanera grande. Dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo:
Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dice en el 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Ahí estamos en el versículo 12. Quiero ir ahora al versículo 17, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeado y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. Dice en el 18, y aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Hasta ahí nomás quería compartirlo la palabra que el Señor estuvo hablando a mi vida, fue de bendición y sé que así lo será con cada uno de ustedes, ¿no? Y quiero tomarme y apoyarme, ¿no? Esta meditación sobre algunos versículos para no hacerlo tampoco tan extenso. En el 8 dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Acá podemos vernos, si bien, una pequeña duda de Abraham, ¿no? Porque él hablando con el mismo Dios, dice que el Señor le habló a través de una visión a Abraham, y Abraham dice que hablando con el mismo Dios, dice, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Una pequeña duda de parte de Abraham, ¿no? O él se preguntaría, ¿y cómo yo sé que vos vas a cumplir lo que me estás prometiendo? Y yo digo, quizás muchas veces en nuestras vidas puede pasar algo similar a lo que le pasó a Abraham, conociendo nosotros que hoy para nosotros Abraham es el padre de la fe, ¿no? Entonces yo digo, como muchas veces nosotros quizás también estamos en esa situación y decimos, y Señor, ¿y cómo vas a hacer esto? Y como que esa pequeña duda quiere entrar en nosotros, ¿no? Después entendemos que la duda no proviene de parte de Dios y podemos seguir clamando y creyendo y diciendo, Señor, yo sé, estoy seguro que vos vas a responder, porque el que nos hizo la promesa a nosotros no fue un hombre, sino es el mismo Dios, y sabemos que Él no se puede volver atrás. Lo que Él prometió es amén, así sea. Así va a ser, Dios va a obrar, ¿no? En su tiempo, y sabiendo y entendiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Acá lo podemos ver, ¿no? Con un hombre de fe que fue Abraham, ¿no? Y él nos deja una enseñanza a través de esta palabra, ¿no? Dice en el 9, vemos que al momento el Señor le contesta, Él no le dio lugar a la duda, no le dijo, y bueno, en otro momento no, Él ahí nomás, en el 8 vemos, si bien una pequeña duda de parte de Abraham, ¿no? En el 9 dice, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino, ¿no? Y podemos ver acá, ¿no? Que la duda no proviene de parte de Dios, ¿no? Que el Señor automáticamente le da unas instrucciones de cómo hacer, cómo debía hacer Abraham para que el poder de Dios se manifieste, ¿no? Sobre su vida y sobre lo que Abraham le estaba pidiendo, ¿no? Abraham en un momento como que le estaba reclamando al Señor, y mis cosas le van a quedar para un esclavo, ¿no? Y el Señor le dijo, no, vos vas a tener tu propio hijo con Sara, ¿no? Entonces nosotros debemos entender que si bien acá Abraham en un pequeño momento duda, el Señor automáticamente le responde y le dice, bueno, vamos a hacer una cosa. Nosotros sabemos que antes se manejaba por sacrificio, que era cuando se ofrecían holocaustos, ¿no? Entonces el Señor le dice a Abraham, para no darle lugar a la duda, le dice, bueno, tráeme estas cosas, estos animales, y presentamos un sacrificio. Entonces ahí Dios iba a pactar con Abraham. Hoy Dios para con nosotros nos enseña también cuando leemos la palabra. Esto era antes en el Antiguo Testamento, se vivía bajo la ley. Hoy nosotros sabemos y entendemos que estamos bajo la gracia, viviendo no tiempos que el Señor no nos exige a nosotros que hagamos
un derramamiento de sangre de un animal o mucho menos. Si bien hoy el Señor lo que Él nos pide es nuestro corazón. En meditaciones anteriores pudimos ver cómo los hermanos hablaban y enfatizaban en eso, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? En cada palabra que vemos que los hermanos comparten, que comparten los pastores, podemos ver que Dios enfatiza siempre en lo que Él quiere de nosotros hacia Él, ¿no? Y lo que Él quiere sobre todas las cosas que nosotros le creamos. Él hoy no nos pide que hagamos un sacrificio sobrenatural, sino Él nos pide que nosotros estemos atentos a lo que dice su Escritura y que nos esforcemos para ponerlo por obra, ¿no? Entonces ahí podemos verlo que el Señor automáticamente le dijo, bueno, presentame este sacrificio y ahí yo te voy a responder. Hoy el Señor a nosotros nos dice lo mismo, ¿no? Dice después en el 10, y tomó Él todo esto y lo partió por la mitad, lo puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y acá podemos ver la obediencia de Abraham hacia el Señor. Como Abraham ahí ya no dudó. Cuando Dios le dice, presentame este sacrificio y yo te voy a responder, ahí Abraham automáticamente. Y yo reflexionaba, ¿no? Cuando estaba leyendo esto, ¿no? Y digo, cómo verdaderamente, por lo menos a mí me cuesta ser obediente a la palabra de Dios, no a lo que Dios me dice que yo debo hacer, como muchas veces eso me cuesta obedecer a lo que Dios dice, ¿no? Y cuando yo entiendo, digo, pero si yo obedezco no es un favor para Dios, sino que el favor es para mí. Y siempre estoy ahí, digo, Señor, ayúdame para poder obedecer, porque lo que el Señor nos deja establecido en la palabra es para que nosotros avancemos, y dice que Él nos llamó para andar de victoria en victoria. Entonces, pero vamos a andar de victoria en victoria cuando verdaderamente le creemos a este buen Dios y lo ponemos por obra. Pero yo reflexionaba ahí cuando estaba leyendo esa parte y digo, cómo verdaderamente es lo que por lo menos a mí muchas veces me ha costado, ¿no? Es obedecer a lo que Dios me dice. Cuando Dios me dice, no hagas esto, Jonathan, porque es peor para vos. Y yo quizás que muchas veces lo hago y el Señor entonces nuevamente leo su palabra, Él con amor me vuelve a corregir. Y ahí vuelvo a decir, gracias Señor, porque nuevamente me hablaste. Entonces yo digo, ¿no? Cómo verdaderamente el Señor tiene cuidado de nosotros. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Del principio al fin el Señor tuvo cuidado de su pueblo. Si bien vemos en cada también del principio al fin el que la rebeldía de su pueblo. Entonces yo muchas veces leía y decía, pero este pueblo rebelde, y muchas veces yo me presento y digo, Señor, y yo quizás que soy también como este pueblo. Muchas veces, ¿no? Porque es lo que cuesta, es obedecer. Y la palabra que dice que en la obediencia está la bendición. Entonces yo siempre le digo, Señor, ayúdame para obedecer, para poder obedecer lo que vos me decís que haga, porque yo sé que no me lo vas a decir, ¿no? Para que a mí me vaya mal, sino al contrario, para que a mí me vaya bien, ¿no? Y estamos hablando espiritualmente, familiarmente, conyugalmente. En cada área que lo necesitemos, si buscamos el buen consejo de Dios, Él va a responder. Yo cuando estaba leyendo esta palabra me acordaba una vez el pastor dice, hermano, y me quedó grabado, ¿no? Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Cómo lo explicó, y esa vez me quedó grabado en la cabeza, porque dice, si ustedes están haciendo las cosas como Dios dice en su palabra, no se puede levantar uno, dijo, a decirme, dice, que las cosas no están andando bien. Dijo, hablando en diferentes áreas, familiar, conyugal, espiritual, financiera, en el área que fuese. Si ustedes están haciendo las cosas como Dios dice, no se puede levantar uno. Ese culto, esa reunión, no, esas palabras las atesoré y ahí me quedó y después meditaba sobre cuál era verdaderamente el mensaje. Y yo digo, claro, era sencillo, que si nosotros hacemos lo que Dios dice, Dios va a responder, no se va a negar. Al contrario, y yo digo que verdaderamente la convicción cuando el pastor lo predicó, ¿no? Y cuando lo explicaba, digo, qué tremendo, ¿no? Claro, porque él estaba seguro que ahí estaba la respuesta. Entonces eso me quedó grabado a mí, yo digo, ¿no? ¿Con qué seguridad? Entonces yo cuando le hablo a alguien le digo, lo mismo, hermano, si vos haces como Dios dice, paso por paso, no puede haber una falla, no puede haber un error, porque Dios no falla. Y Él no se puede volver atrás de lo que prometió para con nosotros, ¿no? Pero nosotros, por eso hacía hincapié en eso, ¿no? ¿Cuánto me cuesta a mí por lo menos más de una vez obedecer a lo que Dios me dice, ¿no? Entonces le digo, Señor, ayúdame para poder ser cada vez más obediente a lo que vos me decís, me aconsejás en tu palabra, ¿no? Dice en el 11, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, ¿no? Y nosotros podemos verlo que el primero en oponerse, cuando nosotros nos esforzamos
hacer las cosas bien, porque acá estábamos viendo que Abraham presentó un sacrificio conforme Dios le había pedido. Hoy nosotros podemos ver que cuando nos esforzamos o intentamos hacer un esfuerzo para hacer lo que Dios nos pide, podemos ver automáticamente que ahí nos encontramos con la oposición. Yo más de una vez cuando me propongo digo, Señor, voy a hacer esto, ahí siempre algo sucede, algo pasa. Porque Satanás sabe que nosotros vamos a adquirir la bendición en la obediencia. En lo que Dios nos manda a hacer, Satanás sabe, es el primero en saber que Dios va a responder a nuestro clamor. Por eso él se esfuerza en que nosotros desobedezcamos lo que Dios nos dice. Entonces yo puedo ver cómo no, Abraham presentó el sacrificio y dice que descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba, ¿no? Entonces Abraham, ¿qué hacía? Abraham estaba cuidando el sacrificio que había hecho para que Dios respondiera a su petición, porque así había sido el pacto de Dios hacia Abraham, ¿no? Un poquito más adelante ahora lo vamos a ver y lo vamos a repasar, ¿no? El Señor le dijo, presentame este sacrificio y ahí vas a entender que yo pacto con vos. Entonces Abraham, ¿qué hizo? Se esforzó y cuidó. Dice que Abraham ahuyentaba las aves de rapiña. Dice que las aves de rapiña, el largo de sus alas, dice que alcanza más o menos como si fuese a 2 metros. No recuerdo bien cuando lo habían explicado si era de 2 metros total o 2 metros cada ala. O sea que eran como si fuese, y no quiero errar no en lo que digo, pero como si fuese un pájaro pero gigante que se quería comer el sacrificio de Abraham. Imagínense, yo me lo imaginaba a Abraham ahuyentando porque él no quería que esas aves de rapiña comiesen o tocasen lo que él había preparado para con Dios. Yo digo, ¿cómo verdaderamente no nosotros nos tenemos que esforzar cuando tomamos una decisión y decimos, hoy voy a empezar de nuevo, hoy voy a ayunar, hoy voy a empezar a orar de nuevo, hoy voy a empezar a leer de nuevo la palabra? Ahí vamos a encontrarnos con la oposición. Lo leíamos en la meditación pasada en el libro de Daniel, cuando Daniel se estaba esforzando, dice que ahí había encontrado él con la oposición. Cuando el Señor le envía el ángel, dice que le dijo a Daniel desde el comienzo, que pusiste tu corazón, dice, yo ya lo escuché, pero nos encontramos con una oposición por el camino, por eso no podíamos llegar. Entonces nosotros podemos entender que cuando nosotros decidimos una vez más, Señor, voy a empezar de nuevo, voy a esforzarme de nuevo, voy a tratar de ser obediente a tu palabra, a lo que los pastores nos dicen. Cuando nosotros nos proponemos eso, automáticamente vamos a encontrarnos con la oposición. Sabemos que es de parte de Satanás, y Satanás va a usar todas sus herramientas que tenga al alcance. También sabemos que lo podemos ver quizás con un vecino, con un familiar que diga, otra vez, ahora te haces esto, te haces lo otro. Entonces Satanás va a usar lo que él tenga a su alcance para tratarnos de apagarnos eso, de apagarnos ese esfuerzo que estamos haciendo. Porque a través de nuestro esfuerzo le podemos fallar al Señor, verdaderamente no deberíamos, pero si fallamos, si lo hacemos, Él es bueno, Él es amor, Él nos perdona, nos recuerda que no debemos hacerlo, ¿no? Dice, el Hijo de Dios no peca deliberadamente, pero hasta hoy nosotros conocemos el inmenso amor de Dios y cuando nos arrepentimos, nos humillamos, Él nos perdona, ¿no? Y qué bueno que nosotros podamos tomar esa decisión de decir, Señor, si en algo te fallé, hoy me propongo empezar de nuevo. Hoy voy a tratar de hacer las cosas bien de nuevo. Quizás es la 10ª vez que te digo lo mismo, Señor, pero a partir de hoy tomo una nueva decisión que es esforzarme en hacer tu voluntad, en hacer lo que vos me dejaste escrito en tu palabra, ¿no? Ahí automáticamente nos vamos a encontrar, dice que Abraham, cuando él se esforzó, cuando él preparó las cosas, lo hizo todo en obediencia, en orden. Como Dios le había dicho, ahí se encuentra automáticamente con la oposición. Eran las aves de rapiña, ¿no? Y podemos verlo después en el versículo 12, dice, mas la caída del sol sobrecogió el sueño de Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Nosotros podemos ver que una buena presentación de muchas veces, ¿no? Lo que puede simbolizarlo el cansancio en nosotros. Muchas veces no lo compartíamos en el libro de Isaías, ¿no? Que habla que los jóvenes, los muchachos se fatigan y se cansan, ¿no? El Señor nos enseña que debemos poner nuestra confianza en Él, ¿no? Y permanecer en Él y esperar en Él, ¿no? Acá podemos ver, ¿no? Un Abraham ya cansado, ya desgastado. Imagínenselo a Abraham luchando contra esas aves de rapiña que querían tocar el sacrificio que él había preparado para Dios, ¿no? Para poder recibir esa promesa de parte de Dios. El tiempo que él estuvo luchando, dice, más a la caída del sol.
O sea que la palabra no dice si Abraham presentó este sacrificio a las 8 de la mañana, a las 9, a las 10, a las 3 de la tarde, pero en el 12 nos deja en claro que más a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y dice, y aquí que en temor de una gran oscuridad cayó sobre él, o sea que se hizo de noche, y Abraham estaba luchando con estas aves de rapiña, que estaban queriendo comer y tocar uno lo que él había preparado para el Señor. Esto me lleva a mí a pensar que va a pasar lo mismo. Y yo digo, qué tremendo, ¿no? Qué buena representación ya en el comienzo, en el libro de Génesis, de muchas veces cuando nosotros quizás el orar por un familiar o algo decimos, y no cambia más, no voy a orar más, pero de repente después nos acordamos, ¿no? El amor y la misericordia de Dios sobre nosotros y empezamos de nuevo, Señor, te pido por mi familia, Señor, te pido por esto, ¿no? Y yo digo, cómo verdaderamente acá representaba, ¿no? El cansancio de Abraham, ¿no? De tanto pelear la buena batalla, dice que lo agarró la noche, ¿no? Y que grande oscuridad cayó sobre él, ¿no? Abraham estaba cansado, se estuvo esforzando, y yo digo, ¿cuántas veces nosotros quizás nos puede pasar lo mismo, de llegar a un momento de decir, estoy cansado, ya no quiero saber nada, porque, y esto, lo otro y aquello, y ahí viene el Señor, ¿no? Este buen Dios, ¿no? Y nos trae su alimento, y nos levanta, nos renueva, ¿no? Nos fortalece nuevamente, nos alienta con su palabra, ¿no? A poder volver una vez más a comenzar con Él y a seguir adelante, ¿no? Así pasó acá con Abraham, ¿no? Cuando él ya estaba cansado, desganado, ¿no? Quería pasar en el versículo 17 y ya vamos a estar terminando, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? El poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo manifestándose, ¿no? Y acá podemos ver, ¿no? Como la palabra verdaderamente es viva y eficaz, cómo se cumple, ¿no? Y sabemos y entendemos que Dios nunca llega tarde. Cuando Abraham ya estaba cansado, cuando Abraham ya había dado todo, y quizás un Abraham desganado, dice que ahí aparece, ¿no? Este fuego que simboliza la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, ¿no? Ahí sobre ese sacrificio, y dice que este fuego, dice una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. La presencia de Dios había llegado justo cuando Abraham había dado todo. Esto me llevaba a mí a entender, ¿no? Y compartir con ustedes que Dios nunca nos va a dejar, ¿no? Dice que Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él nunca nos va a dejarlo cuando nosotros muchas veces quizás decimos, estoy con la última gotita de fe, ahí el Señor actúa, ahí Él obra. Él nunca nos va a dejar que nosotros digamos, no, ya está, listo, no leo más la palabra, ¿no? Ahí el poder de Dios se va a manifestar. Pero nosotros vemos, ¿no? Como el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente. Entonces el Señor ¿a qué nos alienta? Que nos esforcemos en buscar de su presencia, en buscar cada día, y Señor, reclamo tus palabras, tus promesas, Señor. Yo te pido que tú estés obrando. Acá vemos un Abraham desganado, como muchas veces podemos simbolizarlo nosotros, y en el versículo 17 podemos vernos que la presencia de Dios no llegó ni antes ni después. Cuando Abraham dejó todo lo que él tenía para dar, cuando él hizo todo lo que podía hacer, no por defender esta que iba a simbolizar un pacto entre Abraham y Dios, dice que ahí la presencia de Dios se pasó por entre medio de los animales divididos, y el fuego del Espíritu Santo estaba simbolizando ahí, ¿no? Que estaba consumiendo el sacrificio que Abraham había hecho para con Dios, ¿no? Entonces yo llegaba a entender eso, que el Señor nunca va a dejar que nuestro esfuerzo sea en vano. Cuando nos ponemos a ayunar por un familiar, por un ser querido, quizás por un hijo en la droga, el Señor no nos va a dejar, no, te respondo otro día. Él va a llegar, pero nosotros debemos entender que Dios va a llegar en su tiempo. Y saber y entender que el tiempo de Dios es perfecto, que nosotros nos manejamos bajo la perfecta voluntad de Dios. Muchas veces quizás nos apacientamos, Señor y Señor, porque quizás que con nuestra fuerza queremos resolver algo, pero cuando entendemos que el Señor lo va a hacer, ahí nuevamente podemos descansar. Esta palabra a mí me alentaba eso, a seguir permaneciendo, esperando que este buen Dios responda, ¿no? En cada petición que quizás yo personalmente puedo tener sobre mi familia, ¿no? Sobre mis seres queridos, ¿no? Sobre cada cosa que yo aún sigo esperando que el Señor responda. En un montón de cosas Dios nos ha respondido, pero aún tenemos peticiones, Señor, por la familia, por los seres queridos, ¿no?
Y permanecemos esperando en su promesa, sabiendo y entendiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Así como lo hizo acá con Abraham, así también lo va a hacer con cada uno de nosotros que esperamos en su perfecta voluntad. Esperamos diciendo, Señor, yo voy a esperar un día, 2, un mes, año, lo que fuese, sabiendo que Él va a responder para cada uno de nosotros, aún nuestras peticiones más íntimas. Quizás esas peticiones que nosotros nunca nos hemos animado a compartirle a un hermano, a los pastores, esas peticiones que solamente están hoy, quedaron en nuestro aposento entre nosotros y el Señor, ¿no? Esas peticiones que de la intimidad le dijimos, Señor, yo te sigo pidiendo por esto. Yo quiero decirle, hermano, que quizás yo estoy ajeno, quizás los pastores están ajenos, pero el Señor no está ajeno a nada. Todo lo que nosotros pedimos, el Señor lo tiene registrado. Y Él sabe por qué muchas veces quizás tarda en responder algo, no que nosotros lo queremos ya. Porque el Señor sabe qué es lo que para nosotros es bueno y qué es lo que no. Y en qué tiempo debemos recibir lo que le pedimos a Dios. En qué tiempo debemos recibir quizás una sanidad, quizás un familiar inconverso, quizás aquellas madres, esos padres que están luchando por sus hijos en la droga y pidiéndole, Señor, hoy, pero nosotros debemos entender y apacientarnos sabiendo que el tiempo de Dios es perfecto y que Él va a respondernos. Termina en el 18 diciendo, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Desde ese día dice que Dios pactó con Abraham. Y hermano, desde el momento que nosotros disponemos en nuestro corazón, el Señor pacta con nosotros también. Lo que Él siempre nos alienta que podamos esperar y movernos bajo su perfecta voluntad. Yo hoy quizás que digo, ojalá que pase esta pandemia rápido para poder estar congregándonos todos, pero entiendo y digo, Señor, yo sé que es en tu tiempo, no en el mío. Quizás desde mi carne yo me gustaría estar ya en la iglesia, con los hermanos, compartiendo testimonio del poder de Dios, que ya van más de 2 meses de esta pandemia, ¿no? Y el Señor no nos hace faltar nada. A sus hijos, a su pueblo escogido, Él tiene cuidado de nosotros. Pero digo, verdaderamente, Señor, tengo que esperar porque es en tu tiempo, no en el mío. No es cuando yo quiero, sino cuando vos querés. Y entiendo que el tiempo de Dios es perfecto. Entonces esta palabra me alentaba a eso, ¿no? A seguir esperando, a no desganarme, a esperar así. Acá Abraham dice que cuando él se cansó, cuando Abraham, podríamos decir en otras palabras, que no lo dice la Escritura, pero si es algo que yo llego a pensar, cuando él estaba por tirar la toalla, ahí dice que se manifiesta el poder de Dios, ¿no? Y le hace saber a Abraham que Dios había escuchado y había respondido ahí a la petición de Abraham, ¿no? Y ahí Dios dice que había pactado con Abraham. Nosotros sabemos que Dios es un Dios de pacto y de promesa. Para con nosotros, para cuando le creemos lo que Él nos prometió, por eso decía al comienzo, es amén. Así sea, Dios lo va a hacer, ¿no? Así que hermanos, yo sé que esta palabra va a ser de bendición para cada uno de ustedes que ha podido estar del otro lado compartiendo, ¿no? Y prestando atención, ¿no? Y apartando un tiempito para escuchar esta palabra, ¿no? Y quiero invitarlo ahora, si quizás hay alguien que está escuchando por primera vez, ¿no? Que nunca ha tenido la experiencia de recibir a Cristo en su corazón, ¿no? Que puedan estar haciendo conmigo una oración de fe para dejar de ser creación a pasar a ser hijo de Dios, y que también ustedes puedan recibir esto que estamos hablando de las promesas, ¿no? De este buen Dios que tiene para con sus hijos. Así que yo quiero invitarlo a que podamos estar haciendo una oración de fe a aquel que quiere tomar una decisión. Quizás yo en un momento tomé una decisión que ya no daba más. Cada vez que me acuerdo digo, y no me da vergüenza contarlo, digo, cuando con mi fuerza no pude, llegué a la casa de Dios, me arrodillé, lloré, ahí en un rinconcito que tampoco me lo olvido más donde fue, nada, en este lugar, no en casa de restauración, y no me importó los hermanos, no me importó quién me miraba, quién no, pero lloré delante de Dios, le dije, si vos estás ahí me podés ayudar, ayúdame porque yo no doy más. Me sentí que bien hoy leyendo la palabra como si fuese un Abraham, ¿no? Yo no era el padre de la fe de nadie, ¿no? Pero verdaderamente digo, como yo le dije ahí con la última gotita, y ahí el poder de Dios se manifestó sobre mi vida y fue un antes y un después. Me sacó los vicios como si nada. Todavía hasta el día de hoy sigo luchando con cosas en lo personal, pero verdaderamente puedo dar testimonio del poder de Dios, de lo que Él hace, ¿no? Cuando nosotros le creemos. Lo que Él solo nos pide que nosotros creamos y que lo hagamos siempre. Cada cosa que hagamos, dice, de palabra o de hecho,
que sea para glorificar y exaltar su nombre. Yo quiero invitarlo a que podamos estar repitiendo una oración breve. Dice: Señor Jesús, en esta hora te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Y ahora, Padre, te pido como hijo que anotes mi nombre en el libro de la vida y que a partir de hoy me alcancen tus bendiciones y que tú cortes con toda maldición generacional sobre mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y a partir de esta oración ya pasamos de ser creación a ser hijo de Dios y ya tenemos autoridad, ¿no?, que Dios nos da para poder comunicarnos con Él por intermedio de su Hijo amado Jesucristo, ¿no? Y también quería robarles un minutito más a aquel que quiere unirse en la oración, ¿no?, y que podamos estar orando por los pastores, ¿no?, por cada uno de ellos, ¿no?, por el pastor Daniel, la pastora Esther, por el hermano Carlos, ¿no?, que salen a repartir la mercadería, ¿no?, por cada hermano, ¿no?, que está colaborando a través de una oración, a través de un mensaje, a través de un llamado, ¿no?, por cada uno que se está esforzando, ¿no?, en estos tiempos, que entendemos que no son tiempos fáciles, pero sabemos que con Dios todo es más llevadero, con Dios todo es más sencillo, porque Él tiene cuidado de nosotros, ¿no? Que podamos estar orando por ellos, pidiéndole al Señor que los guarde, que los siga guardando su entrada, su salida, el vehículo que ellos se mueven, sus hogares, mientras ellos no están, que los guarden en la salida cuando van a llevar un alimento, ¿no? Que podamos pedir por cada uno de ellos, ¿no?, que el Señor tenga misericordia, que podamos pedir por los médicos, los doctores, por aquellos camilleros, por los que manejan una ambulancia, ¿no?, que podamos pedir por las fuerzas, ¿no?, por la policía, ¿no?, por cada uno que está trabajando, ¿no?, que podamos pedir por cada una de estas peticiones, ¿no?, que los hermanos también nos están haciendo. Primeramente vamos a estar orando por esto y ahora seguiremos orando por unas peticiones de los hermanos, ¿no? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora una vez más, Padre Santo, delante de tu presencia, pedirte, Señor, por los pastores, Padre, por el pastor Daniel, la pastora Esther, Padre, que tú los bendigas, que tú los sigas guardando, Señor, que guardes su entrada y su salida, su hogar, su familia, Padre, que guardes el vehículo, Señor, en el que ellos se manejan, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, activamos tus ángeles, Señor, en su hogar, dentro y fuera, Padre, guardándolos, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, también por el hermano Carlos, Padre, cuando sale, Señor, a repartir la mercadería, Señor, este trabajo que está haciendo junto con el pastor, la pastora, Padre, cada hermano que está colaborando con ellos, Señor, yo te pido que tú los guardes, que tú los bendigas, Señor, que tú los escoltes, Padre, en cada domicilio, Señor, en que ellos están llevando un alimento, Señor, a cada uno de los hermanos, Padre, que tú los guardes de toda pestilencia, Señor, de todo espíritu de robo, de pelea, de discordia, de pleito, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido en esta hora también, Padre, que bendigas cada uno de mis hermanos que está del otro lado, Señor, mirando, Padre, y creyendo, Señor, en tu palabra, en tus promesas, Señor, en el nombre de Jesús, en cada uno de mis hermanos que ha hecho una petición, que tú la estés respondiendo, Padre, que tú tengas misericordia de ellos, Señor, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, también, Padre Santo, en esta hora, Padre, que tú estés bendiciendo a los doctores, Padre, los médicos, los enfermeros, Señor, que estés bendiciendo a los camilleros, Padre, aquellos que manejan una ambulancia. Señor, te pido por aquellos que están trabajando en un antídoto, en una vacuna, Padre, en contra de esta pandemia. Padre, en el nombre de Jesús, en contra de este COVID-19, Padre, lo reprendemos en tu nombre. Padre, todo espíritu de enfermedad, Señor, en tu nombre, Padre, declaramos que se seca, que se disipa, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, yo te pido que tú le estés dando sabiduría, Señor, a aquellos que están trabajando, Padre, en la cura, Señor, de este COVID-19, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te pido también por la Policía Federal, Señor, la Policía Local, Padre. Te pido por la Gendarmería, Señor, por el Ejército. Padre, por cada uno, Señor, que está trabajando, Padre, por los gobernantes, Señor, por el presidente, Padre, te pido por el intendente Esteban Echeverría, Padre, por el municipio, Señor. Te pido que bendigas la Argentina, Señor, este país, Padre, que sabemos y entendemos que es bendecido, Padre, desde lo alto, que lo sigas bendiciendo, Señor, como lo has hecho hasta este día. Padre, te pido por cada país, Señor, que está siendo azotado por este virus, por esta pandemia. Padre, por cada provincia, Señor, en donde se están humillando, Padre, y están clamándote a ti, Rey de Gloria, que estés respondiendo, Señor, en cada una de sus peticiones. Yo te pido que tú estés obrando, Padre, en esta hora.
En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te pido que tú estés extendiendo tu mano de poder, tu mano de sanidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sobre aquellos que lo están necesitando, Señor, en estos tiempos difíciles, Señor. Sabemos y entendemos que tú tienes cuidado de nosotros, Padre, como compartíamos en esta palabra, Señor. Y por esto te damos las gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Señor, que sabemos que cada día se renueva, Padre, para con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y quiero invitarlos, hermanos, un minutito más solamente que podamos estar orando por salud para Griselda Moura, que podamos estar orando, ¿no?, por José de Moura, que podamos estar orando, ¿no?, en el nombre de Jesús, por Zuleima, ¿no?, que podamos estar orando por cada una de estas peticiones, ¿no?, por Griselda de Moura, ¿no?, por su garganta, ¿no?, y porque está asustada, ¿no?, en esta hora que podamos estar levantando una oración por cada uno de mis hermanos o hermanas que está pidiendo, ¿no?, y está pidiendo que podamos interceder por ellos, ¿no?, y pedirle ayuda, ¿no?, lo que nosotros no podemos resolver, que podamos interceder por ellos, ¿no?, delante de este buen Dios, ¿no? La verdad que verdaderamente es una bendición, ¿no?, que estos hermanos puedan estar pidiendo, ¿no?, presentando esta petición sabiendo que Dios es bueno, ¿no? Sabemos, ¿no?, que siempre los hermanos están repitiendo, ¿no?, en cada palabra, porque es algo que debemos entender, ¿no?, que Dios es bueno, que Dios es amor para con nosotros, ¿no? Que podamos estar orando, Padre, en esta hora, Señor, una vez más, Señor, venimos delante de tu presencia, Rey de Gloria, a pedirte, Señor, por estas peticiones que han presentado mis hermanos, Señor, mis hermanas, Padre. Te pedimos, Señor, por la salud, Padre, de Griselda de Moura, Señor, por el dolor de garganta, Padre, y por que ella está asustada, Señor. Te pedimos, Señor, que tú estés obrando, Señor, en esta hora, Padre. Todo espíritu de miedo, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo que quiera perturbar, Señor, la vida de Griselda de Moura, Padre, en esta hora lo reprendemos en tu nombre, Padre, y lo expulsamos, Señor, declaramos que vuelve de regreso en el mismo infierno de donde salió, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que tú estés obrando, Padre, en la vida de Griselda, Señor, en esta hora, Padre, y declaramos, Señor, que recibiremos buenas noticias. Padre, te pido por José, Señor, nuestro hermano José de Moura, Padre, que tú estés obrando en su vida, Señor, que tú estés glorificando tu nombre, Padre, en esta hora, sobre la vida de nuestro hermano José, Señor, que tú lo estés bendiciendo, Padre, espiritualmente, Señor, que lo sigas llenando, Padre, de tu presencia, Señor, y que tú estés obrando, Padre, en la vida de nuestro hermano, Señor, que lo estés fortaleciendo en esta hora, Padre, a través, Señor, de la palabra, a través de esta oración, Señor, te pedimos que tú estés glorificando tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y por la vida también de Zuleima, Padre, te pedimos que tú estés obrando, Señor, yo no conozco su necesidad, Padre, pero sé que tú conoces cada cosa y que tú tienes, Señor, cuidado de nosotros, Padre, y Señor, sabemos que si nosotros invocamos tu nombre, Padre, tú estarás respondiendo, Señor, en esta hora dejamos cada petición en tus manos pidiéndote, Padre, que tú estés obrando y que estés glorificando tu nombre, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y hermanos, quiero invitarlos también a que puedan estar, ¿no? Todos los días vamos a seguir compartiendo palabra, ¿no? A las 10 de la mañana y a las 20 horas, ¿no? Palabra de aliento, palabra de poder, ¿no? Así que quería invitarlos a que puedan estar del otro lado, que puedan estar ahí, ¿no? Presentes, que puedan estar también para si tienen un pedido de oración, ¿no? Para compartir con nosotros, ¿no? Para compartir con la Iglesia de Cristo, ¿no? Que podamos estar intercediendo, ¿no? A este buen Dios, ¿no? Y que nos puedan estar siguiendo, ¿no? Y compartiendo, ¿no? Cada palabra, no lo que nosotros hablamos o lo que decimos, ¿no? Pero si bien que puedan estar compartiendo, ¿no? Para que el nombre de Dios sea glorificado, para que más gente, ¿no? Que aún no conoce en estos tiempos críticos, ¿no? Hay gente que todavía está muriendo sin conocer de este buen Dios, ¿no? Que podamos compartirle una palabra de aliento, ¿no? Y que el Señor pueda seguir siendo conocido aún en más hogares y que cada vez más hogares puedan experimentar el poder de Dios en sus vidas. Así que, hermanos, los saludo con la paz del Señor y espero que tengan, ¿no? Una buena cena y un buen descanso.